Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Buenos días a toda la radioaudiencia de la emisora del Mensaje Diferente, Dinámica 92.9, y bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. En esta hermosa mañana que hemos recibido como parte de las misericordias del Señor, queremos agradecerle a Él como nuestro Salvador porque nos permite estar al aire. Es momento de desearle a todos nuestros oyentes que la bendición de nuestro Señor pueda rodearle y que su presencia pueda guiar su caminar. Vamos a estar laborando para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, y que modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Todo este hermoso equipo que día a día puede dar lo mejor de sí para que Conectados al Camino salga al aire, lo hacemos todo para la gloria de nuestro Señor. Como siempre, iniciamos nuestro programa con la oración Nos Conecta. Bendito Dios Todopoderoso, soberano Rey de los cielos y de la tierra, único Dios verdadero, te adoramos, te alabamos, reconocemos tu gloria y nos humillamos delante de ti en agradecimiento por tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Gracias por darnos el descanso, por un nuevo día. Pedimos, Señor, tu gracia para el día de hoy, de tal manera que podamos ser edificados en tu palabra, que este espacio, Señor, nos ayude a entender cada día más tus propósitos, tu carácter, tus atributos, lo que tú quieres para nosotros, tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a toda la audiencia en esta mañana, que todos podamos vivir para tu gloria. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Así es. Nuestra sección, una frase, una reflexión. Tenemos: si recibiéramos lo que merecen nuestros pecados, seríamos condenados. Dios en su gracia nos eligió a nosotros, quienes no lo buscábamos, y nos dio lo que no merecíamos, la vida eterna. Nuestra salvación se basa en la misericordia y la iniciativa de Dios. La elección se basa en la presciencia de Dios. Dios nos eligió para salvación antes de la creación y también planeó los medios para salvarnos: enviar a su Hijo a morir, resucitar y enviar al Espíritu para unir a los creyentes con Cristo en la salvación. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Estimado oyente, queremos agradecerle a usted que dedica estos minutos para conectarse con nosotros, ya que esto trae beneficio para su vida. ¿Por qué? Porque aquí en Conectados al Camino nuestro objetivo es edificarle siempre. Y de esto usted se da cuenta porque cada uno de nuestros contenidos aquí expuestos así lo refleja. En esta bella mañana queremos darle la gloria a nuestro Señor porque nos permite nuevamente tomar acá una serie, y que es una serie dentro de nuestra sección de grandes temas, la cual vamos a tener por 3 días consecutivos. Esta serie la hemos titulado La predestinación, una doctrina gloriosa. Específicamente hoy iniciamos con lo que es la predestinación y las Escrituras. Por supuesto,
como nos caracteriza acá en Conectados al Camino, ser netamente bíblicos, es la Escritura la que nos va a dar, la que nos va a mostrar toda la claridad acerca de esta doctrina de la predestinación. Para este análisis tenemos a nuestro querido hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22 entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Bienvenido, mi hermano pastor. Bueno, muchísimas gracias, hermano Henry. Un gusto estar nuevamente acá compartiendo con ustedes. Qué bueno que lo tenemos por acá, porque de verdad en este día vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Y así que usted, estimado oyente, preste mucha atención allí, no se vaya a apartar para que sea bien edificado con esto. Pastor David, este tema de la predestinación, bastante apasionante, nada sencillo, pero que en estos 3 días vamos a deleitarnos con lo que las Escrituras nos tienen para tratar este tema de la predestinación. Entonces, por supuesto, definiendo lo que es la predestinación, vamos a dar inicio desde ya para aprovechar bien el tiempo. Bueno, gracias, hermano. Para aprovechar este tiempo, entonces, comencemos tratando de tener en concreto a qué nos referimos con la palabra predestinación. Yo en esto me voy a basar en lo que dijo J.I. Packer cuando habla de este tema o de la doctrina. Él dijo, la doctrina bíblica de la elección o predestinación afirma que antes de la creación, Dios escogió de entre la raza humana que Él preveía que iba a creer, que preveía que iba a caer, aquellos a quienes redimiría, traería a la fe, justificaría, glorificaría en Jesucristo y por medio de Él. Así que ¿cómo podríamos definir este tema? Es una doctrina que enseña que las Escrituras enseñan que Dios ha diseñado un plan. Soberanamente Él diseñó un plan para rescatar de entre la humanidad a un pueblo para que sea suyo. Entonces, estamos diciendo que la predestinación es un asunto de soberanía de Dios, donde Dios elige a quién va a salvar, a quién va a otorgarle esa gracia. Y bueno, por supuesto que esto ha causado muchas controversias a lo largo de la historia de la Iglesia. Otro pastor llamado Jeff Postwell dice que la elección es un acto de Dios antes de la creación en la cual Él escoge a algunas personas para que sean salvas, no a cuenta de algún mérito previsto en ellas, sino solo debido a su soberana y buena voluntad. Ahora, no es una invención de teólogos lo que es la doctrina de la predestinación, ni es el resultado de una conclusión humana. Eso está claramente definido en las Escrituras. Todos los actos de Dios, cuando lo vemos en la revelación de las Escrituras, nos damos cuenta que Dios siempre trata con elegir a alguien para un asunto, para cumplir su voluntad, un propósito en específico, y a otros no. Por ejemplo, tenemos a Caín y Abel. Entonces, podríamos preguntar por qué Dios no eligió a Caín, por qué lo desecha y por qué escoge a Abel. Luego vemos también ese contraste entre Set y Caín, entre toda la descendencia de Caín y toda la descendencia de Set, que se le llama los hijos de Dios en ese momento. Pero también tenemos a un hombre más adelante en la historia que es Noé. Dice que en Génesis 6:8 Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces uno puede decir, pero ¿por qué Dios escoge a Noé para salvarlo a él y a su familia y no a otras personas? Bueno, porque él halló gracia ante los ojos de Dios. Note, Noé halló gracia, no que Noé buscó esa gracia. Correcto. No es que Noé tuvo méritos para encontrar esa gracia, simplemente Dios lo miró con gracia. Eso es todo. Otra, Abraham e Israel en contraposición con Ismael y Esaú, por ejemplo.
Entonces, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 37 dice, por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Deuteronomio 7, versículo 6 en adelante dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. No solamente en el Antiguo Testamento vemos el obrar de Dios haciendo una elección y dejando a otros en sus caminos, sino que también lo enseña en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 48, dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es lo que conforme a su, note la palabra propósito, es un propósito, son llamados. ¿Y qué pasa? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos, es restringido, también llamó, y a los que llamó a estos, también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Otro texto, Efesios capítulo 1, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otro texto, 1 Tesalonicenses capítulo 2, perdón, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el poder del Espíritu, por el Espíritu Santo en la fe y la verdad. Ojo, en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si sigo citando y citando las Escrituras, nos vamos a llevar todo el programa solamente citando todos los versículos que hablan acerca de que Dios elige, y eso es importante, Dios elige para salvación. Sí, Dios elige para muchos propósitos, pero cuando hablamos de la doctrina de la elección, estamos hablando de que Dios elige para salvación. Eso sí, mi hermano, y como les dije al inicio, apasionante, de verdad, no queremos que se detenga, pero tenemos que hacerlo. Nuestro invitado de hoy, el pastor David Arauco de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, nos está deleitando con un análisis estupendo de nuestro tema acerca de la predestinación en las Escrituras. Pastor, vimos entonces la definición, alguna revisión escritural, ¿verdad? Porque son muchos textos y hermosos de esta doctrina. Es posible que para un más amplio entendimiento entonces se puedan manejar algunas claves determinantes para entender la predestinación, ¿cierto? Así es. Unas cosas importantísimas tenerlas claras, porque si no las asumimos o no entendemos las implicaciones de estas cosas, va a ser muy fácil rechazar, oponerse a lo que es la doctrina bíblica de la predestinación. ¿Cuáles son estas cosas? Número 1, el concepto de la soberanía de Dios. Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Es decir, si Dios muestra en las Escrituras que Él ha predestinado a personas para salvación y a otros no, pues ¿cómo podemos nosotros contender si Él como soberano lo ha decretado así? Romanos capítulo 9, versículo 17 en adelante dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Este es Pablo. Y Pablo, note que Romanos capítulo 9, ¿cómo comienza? Romanos 9, él dice, tengo gran tristeza por mi pueblo, ¿verdad? Por Israel, porque él sabe que no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino los que están en la fe. Y eso no significa de que Dios ha fallado su promesa de salvar al pueblo.
Simplemente lo que pasa es que no todos los que descienden físicamente de Abraham son pueblos, sino los que tienen la fe en Cristo. Eso es lo que enseña también Gálatas. Pero es interesante, versículo 20, es como Pablo diciendo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad, aquí vemos el término de soberanía, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y luego pregunta, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Dice Pablo, ¿y qué pasa si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces vemos cómo, sí, es una doctrina muy fuerte para asimilarlo. Pero cuando nosotros entendemos en primer lugar lo que es la soberanía de Dios, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, como dice en Efesios 1, en Él así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, Él tiene un propósito. Todo lo que Dios hace, no se olvide, si hablamos de soberanía no estamos hablando de un Dios simplemente tiránico, malévolo, aunque Él tiene todo el poder y el derecho de gobernar su creación. Lo que nosotros debemos consolarnos es que todas las obras de Dios siempre son hechas en santidad, bondad y justicia. Así que si él hubiese decidido elegir a todo el mundo, pues lo hubiese hecho porque eso es santo, justo y bueno. Cierto. Si Él hubiese decidido no elegir a nadie porque todos somos pecadores, Él es santo, justo y bueno en su determinación, en su propósito. Pero como enseña la Biblia, hay personas que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo y eso significa que los tratos o el obrar de Dios es santo, bueno y justo. Número 2, hay el tema del libre albedrío. Sí, esa libre voluntad, pero ¿qué? Yo elijo al Señor. Sí, por supuesto que tú eliges al Señor, pero no te olvides de tu verdadera condición delante del Señor. Romanos capítulo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron o se hicieron inútiles. El Señor nos ve a nosotros como personas inútiles para hacer lo bueno, no hay ni siquiera uno. El punto es, ¿a qué bondad se está refiriendo? Porque hay personas que no son creyentes y hacen cosas buenas, que uno puede decir, oye, está haciendo cosas buenas, está ayudando al prójimo y todo esto. Pero ¿qué es lo bueno delante de Dios? Romanos capítulo 1 nos dicen que el eterno poder y la deidad de Cristo, de Dios, se hace claramente visible en la creación, de modo que las personas no tienen excusa. Y aún entendiendo eso, no le dan gracias ni glorifican a Dios. Entonces, ¿qué es lo bueno? Glorificar a Dios. ¿Qué es lo que la persona no puede hacer en su libertad que tiene? Como está en pecado, como dice las Escrituras, que estamos muertos en delitos y pecados y que todo lo que nosotros decimos, o lo que está en nuestro corazón, es de continuo el mal, ¿verdad? No podemos sujetarnos a la ley de Dios, porque, como dice en Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujeten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces se hace necesaria la elección, porque si Dios nos deja nuestra libertad, todos escogeríamos el infierno, todos escogeríamos todo lo contrario a la santidad y a Dios. Así que la doctrina de la elección se hace muy necesaria porque el libre albedrío realmente está supeditado, está esclavizado, como dijo Lutero, a nuestro pecado. Entonces, si no entendemos el estado pecaminoso o la trascendencia de la caída, si no entendemos que realmente no solamente Dios es soberano, sino que nosotros estamos totalmente muertos siguiendo la corriente de este mundo, entonces no podríamos aceptar lo que es la doctrina de la predestinación o elección. Pero si entendemos correctamente estas dos cosas, podremos glorificar a Dios. Gracias, Señor, porque si fuese por mí, yo nunca elegiría a Dios. Pero sí, como dice las Escrituras, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Esa es una total realidad y qué importante es entonces que tengamos bien claro lo que es soberanía, lo que es el libre albedrío, lo que pudiese investigarse también como otra de las claves como lo que es el pecado. Pero como decías,
lo importante de la doctrina de la elección. Y esas características las vamos a ver en el próximo segmento. Llegamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Esta semana nuestro libro recomendado lleva por título La Biblia en el centro. Cómo exaltar la palabra de Dios en tu vida, familia e iglesia. En este corto libro se desarrollan 7 propuestas o acciones concretas que explican cómo podemos exaltar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia. Por nombrar algunas de las propuestas, tenemos apartar un tiempo en todos nuestros cultos para la lectura pública de las Escrituras, promover la predicación expositiva de la Biblia, que dice el texto, ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar una cosmovisión bíblica e incentivar la lectura devocional diaria de las Escrituras en el seno del hogar. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, 0412-530-3987 y Conectados al Camino. En esta oportunidad, entonces, habíamos dicho que íbamos a compartir en el siguiente segmento lo que implica unas características acerca de la doctrina de la elección. Pero vamos a dejarlo para el último segmento y vamos a tomar ahorita más bien esas aclaratorias que necesitamos hacer por algunos malentendidos, algunas situaciones controversiales que da esta doctrina de la predestinación. Bien, hay por lo menos 4 objeciones que se hacen o malentendidos que se dan acerca de la doctrina de la elección. La primera, por supuesto, si Dios eligió desde antes, entonces ¿para qué voy a predicar el Evangelio? Entonces, bueno, sí, un razonamiento carnal piensa así. Y eso es lo que quiere que Satanás, el enemigo de nuestras almas, quiere que pensemos así. Si bien Dios eligió, hermanos, para que seamos salvos, también eligió la forma o el medio en cómo estos elegidos llegarán a ser salvos. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, se vuelve necesaria la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Es decir, nosotros esparcimos el mensaje del Evangelio a toda criatura. No podemos nosotros determinar quién se va a salvar y quién no. Simplemente nosotros, nuestra responsabilidad es ir por todo el mundo como nos enseñó el Señor. A toda criatura predica el Evangelio, dice, aquel que creyere y fuere bautizado, bueno, será salvo. Claro, no por ser bautizado alguien es salvo. Necesita creer en Cristo y el bautismo simplemente está demostrando su fe. Entonces, Dios ha elegido no solamente a quién va a tener para salvación, sino el medio. Y eso nos debe llevar nosotros a clamar al Señor por familiares que no tienen el Evangelio. Debemos conservar las esperanzas hasta el último minuto, hasta el último momento, rogar al Señor, como dice en Jonás capítulo 2, de Jehová es la salvación. Yo no ruego a la persona para que se salve, yo ruego al Señor de la salvación para que lo salve, porque yo no sé quién es elegido y quién no. Yo no puedo determinar, oye, tienes cara de elegido, te voy a predicar. No, simplemente nosotros predicamos el Evangelio a toda criatura y descansamos en la soberanía de Dios. Una segunda, bueno, pero si Dios escogió, ¿verdad?, a los que iban a creer, bueno, los escogió porque sabían que lo iban a elegir a él primero. Bueno, eso está totalmente contrario a las Escrituras y se basan en lo que es el término presciencia o preconocimiento de Dios. Pero es interesante como en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 nos enseña que la presciencia de Dios es el decreto de Dios para que crean. Eso es presciencia. No es simplemente que Dios miró quién lo iba a elegir. Bueno, como Él me eligió en la historia, entonces yo lo voy a elegir a Él. No. Repítelo, pastor. Bueno, la presciencia es el decreto de Dios para elegir quién va a creer en Él.
¿Sí? ¿Por qué Dios conoce que lo van a elegir? Porque Él decidió que lo iban a elegir. Note 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Entonces, hablando de eso de la presencia, entendemos entonces que es el decreto de Dios para que estas personas crean. Otra, bueno, es que la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. Como dice primero, por ejemplo, en 1 de Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, para nosotros en este antropomorfismo, ¿verdad? Que es antropopatía, ¿verdad? Por así decirlo, o sea, Dios se muestra como que Él quiere la salvación de personas, pero sabemos que no todos van a ser salvos. Pero eso es lo que nos debe a nosotros llevar a predicarle con pasión, con arraigo, con ímpetu a las personas para que vengan a Cristo y tengan la salvación en Él. Pero no significa de que Dios se frustran los planes de Dios en cuanto a la salvación. Correcto. Y por último, bueno, Dios quiere darle la oportunidad a todas las personas. Romanos 9 dice que Dios, del que tiene misericordia y al que quiere endurecer lo endurece por su voluntad. Al final, quienes van a ser condenados para que Dios muestre su justa ira sobre ellos y Dios va a ser glorificado. Y los que van a ser salvados, Dios se va a glorificar en ellos porque va a mostrar su misericordia y amor con la humanidad. Tenemos que terminar. Pastor David, es necesario, ¿verdad?, tener bien claro todo lo que es la doctrina de la elección y existen características que van muy ligadas, por supuesto, a todo lo que se ha estado conversando hoy. ¿Cuáles son esas características que tenemos de esta doctrina de la elección? Bueno, en cuanto a la elección, debemos entender en primer lugar que es un asunto eterno. No es que Dios está eligiendo cada día, todos los días, sino que Dios ya determinó desde antes de la fundación del mundo. Lo enseñan los textos como Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso es lo primero. Dios no está improvisando. Dios ya tiene un pueblo. Y cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, como dice en Efesios capítulo 5, dice, hablando de esa relación entre el esposo y la esposa, se le manda a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó y se entregó por la iglesia, por su iglesia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la elección es un asunto que está basado en Dios. La razón es Dios, no nosotros. Si fuésemos nosotros, pues no tendríamos ningún mérito para ser elegidos. Es decir, si yo estoy hoy en el Evangelio, estoy hoy en Cristo, no es porque yo he sido mejor que alguien, no es porque Dios miró alguna característica muy especial y Dios no quiere perderse de mí. No, es que Dios simplemente me miró con misericordia. Eso me debe llevar a la humildad. Alguien que entiende esta doctrina debe ser la persona más humilde. Como Pablo dijo, yo que soy el más bajo de todo, el peor de todos, Dios me eligió a mí. ¿Sí? Otra característica, las personas, ¿verdad? La salvación es un acto de misericordia donde Dios elige para salvación a personas que son pecadoras y rebeldes hacia Él, no merecen nada. Por lo tanto, si Dios elige, Dios preserva. Esa es otra característica, es decir, como dice en Romanos capítulo 8, dice, a los que eligió, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también santificó, y a los que santificó, estos también, justificó, y estos también glorificó. Hay una cadena de sucesos ininterrumpidos para el pronombre estos, para estos, a los que predestinó a estos, ¿verdad? Entonces, la elección garantiza que el obrar de Dios va a ser perseverante hasta el fin de estas personas o hasta el fin de lo que Dios determine en la historia. Y la última es que
la elección se hace necesariamente necesaria por razón de nuestro pecado y nuestra condición de caída. En una conclusión, nosotros debemos entender que la doctrina no solamente está explícita, clara en las Escrituras, sino que no está desconectada del carácter misericordioso, bueno y bondadoso de Dios. Así que esto está relacionado con su amor, está relacionado con su soberanía, está relacionado con su deseo de salvar a un grupo, unas personas, ¿verdad? Como dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Así que si yo estoy en Cristo, puedo tener la seguridad de que nada ni nadie me arrebatará de las manos del Padre. Hermoso. Entonces, la elección es una doctrina que nos debe llevar a la gloria de Dios, nos debe llevar a la humillación propia y nos debe llevar a una más entrega para predicar el Evangelio. Y que esta doctrina nos consuele también y que roguemos al Señor de la salvación por la salvación de nuestros familiares que todavía no están en Cristo. Así es, mi hermano, edificante, hermoso, alentador. Este inicio de esta serie, La Predestinación, una doctrina gloriosa. Nuestra invitación es para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana tendremos la segunda entrega de esta apasionante serie y la cual vamos a estar analizando la predestinación en la historia. Vamos a concluir con una oración, estimado pastor. Sí, gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Eres bueno con nosotros. Gracias porque tú te muestras en las Escrituras claramente, tu obrar es santo, justo y bueno. Ayúdanos a simplemente callar ante tu soberanía y simplemente dar gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor, pido por aquellas personas que están en este momento en dificultad, en enfermedad. Recuerdo a la hermana Adriana Osorio de Coello, Señor, para que tú también le puedas otorgar en tu misericordia, en tu bondad, Dios mío, la restauración de su salud. Y todas las personas, Señor, que están en este momento en sintonía, que están en momentos duros y difíciles, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, tu paz, tu gracia sobre ellos para enfrentar cualquier cosa y que puedan ampararse, Señor, en la torre fuerte que eres tú, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, nuestro agradecimiento a nuestro Dios por habernos permitido estar al aire hoy en nuestro programa número 200. Gracias a nuestro hermano el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto por acompañarnos. Laboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje lo hizo en los controles y quien habló para ustedes su amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.